Un buen día a nuestros estudiantes de hidrología. Vamos a hacer un breve repaso de los temas que llevamos en clase. Muy bien, empezamos hablando de la cuestión cultural y el agua. ¿Qué significa el agua en la cultura? Ese detalle es importante, nos ayuda a entender cómo ve la gente su agua y por qué, porque es importante para la vida. El agua está metido en casi todas las expresiones culturales del ser humano. Si no hay agua, no hay agricultura, no hay comida, no hay vida, no hay higiene, no hay nada. ¿Sí? Casi la mayor parte de las grandes ciudades empezaron siempre cerca de una fuente de agua. Eso explica por qué una ciudad como la nuestra, Quetzaltenango, la zona vieja, el centro histórico, está en la hondonada, en la parte baja, por la cercanía a los cerros con agua. No está en la parte plana del campo de aviación, por ejemplo. Ahí está un poco lejana la fuente de agua, no nos conviene. ¿Sí? Bueno, y en base a esto hablamos un poco de algunos conceptos sobre lo que es hidrología superficial, hidrología de superficie con el principio de contabilidad. Hidrología de superficie, la entrada es precipitación, el debe como partida doble de contabilidad y el haber, estamos hablando de escorrentía, agua superficial más evapotranspiración. Eso es lo simplificado. Hidrología profunda, que incluye pozos profundos, dice que la entrada es P, precipitación, más R, que es agua subterránea, igual a escorrentía, agua superficial más evapotranspiración, E, más el agua subterránea, ¿sí?, que estoy perdiendo, más el cambio en el agua subterránea, más R más delta R, ¿sí? Repitiendo la ecuación para hidrología completa, hidrología profunda, P más R igual a Q más E más R más delta R. Muy bien, ese detalle es importante. ¿Qué más podemos ir hablando ahí? Bueno, entonces tengo que hablar y tengo que evaluar el ciclo del agua para aplicaciones de ingeniería, construcción de presas, construcción de puentes, tengo que evaluar el nivel de río crítico para saber cuál es la mejor altura del puente y dónde coloco la cimentación para minimizar el efecto de arrastre de la correntada después de una tormenta, ¿sí? Un poco manejo de suelo, maneja de capa vegetal y toda esa consideración cuando hago diseño. Bueno, en esto hablábamos un poquito de la atmósfera, las capas de la atmósfera, la contaminación atmosférica, ¿sí? Remarcábamos no solo la contaminación atmosférica, sino la contaminación de los fertilizantes, por ejemplo. ¿Por qué hablo de esto? Cuando tengo que hacer un proyecto de construcción en un terreno donde hubo un cultivo extensivo muy fuerte, por ejemplo de caña de azúcar, en su momento algodón o qué sé yo, donde se utilizó mucho fertilizante químico, seguro que tengo que evaluar esos químicos para que no le afecte al concreto de la cimentación. Si el proyecto se queda sin cimentación porque el suelo se lo comió por tanto químico, sí es un problema serio. La estructura está condenada a colapsar, solo es cuestión de tiempo, ¿sí? Ese detallito es importante. Y hablábamos un poquito de la contaminación, manejo, reciclaje, y sobre eso entramos a un área importante, lo que es meteorología o el estudio de las cosas elevadas según el Tratado de Aristóteles. Hablamos un poco del equipo básico que está en las estaciones meteorológicas, un poco los criterios del INSIBUMEN, estación tipo A, tipo B, tipo C, ¿sí? En la A está todo, en la B algo hace falta, en la C un poco de temperatura, pluviómetro, pluviógrafo, ¿sí? Lo básico, lo mínimo que yo necesito. Pero el problema que tenemos en Guatemala es que según los criterios de la Organización Mundial de Meteorología, es que nos hacen falta 2/3 de estaciones. Si tengo aprox 176, 175, ese es 1/3, me faltan 2/3 para un país montañoso. De ahí que hacer pronósticos de precipitación, de escorrentía, de viento es un poco difícil. Tengo que manejar muy bien mi estadística. Es algo de lo que tenemos que hablar en algún momento en el curso. Un poco de estadística básica para evaluación de base de datos, ¿sí? Y todo esto sale por la cuestión de evaluación y el tiempo, ¿sí? ¿Qué está pasando en el tiempo con respecto al clima? Si por ejemplo hablamos de las combinaciones de carga del 318, 19, la tabla 531,
pues ahí tengo carga por nieve, tengo carga por viento, tengo carga por lluvia, ¿sí? Cuestiones climáticas. ¿Y cómo hago para evaluar ese tipo de cargas? Necesito hacer estadística de la estación meteorológica para encontrar los valores más probables. Tengo que hacer curvas de probabilidad. Les rogaría que chequeara en estos días, a partir de hoy podría ser, nuestra aula virtual. Espero tener ya ahí el último boletín de la Organización Mundial de Meteorología. Vamos a trabajar un poquito con eso. Muy bien, hasta aquí creo que llegamos. Les deseo un buen fin de semana. Espero verlos pronto en la universidad. Bueno, no sé cómo va a terminar toda esta situación, pero mientras tanto seguimos estudiando. Muy bien, con permiso. Buen fin de semana.